¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Shalom Aleichem, amigos. Estamos viviendo en Israel y junto con Israel en muchas partes del mundo una época difícil, una época de prueba, donde Akadosh Baruj Hu nos está mostrando sus milagros, sus maravillas, nos está dando una lección tremenda de emuná por parte del Akadosh Baruj Hu mismo, de fidelidad, de amor, mostrando cómo cuando nosotros nos defendemos, cuando queremos que se cumpla la Torá, las mitzvot, cuando queremos defender la tierra de Israel, defender el bien, Él lucha por nosotros. Y, por supuesto, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo de acuerdo con las reglas de la naturaleza. De todas maneras, las leyes de la naturaleza no son suficientes para explicar todos los milagros que vivimos a diario aquí en la tierra de Israel. En la Perashá Pinhas de esta semana
habla justamente de otra de las épocas en que el pueblo de Israel fue probado, fue tratado de ser aniquilado por los pueblos que lo rodeaban. Nos muestra cómo que a pesar de que por la fuerza no nos podían derrotar, nos quisieron derrotar a través de llevarnos al pecado, a través de debilitar nuestra conexión con el todo Yarujú, que es nuestra fuente de vida. Y así el príncipe de la tribu pecó con la princesa de la tribu de los enemigos, y entonces allí se produjo una catástrofe. Comenzó a haber epidemias, comenzó a haber muerte dentro del pueblo de Israel, hasta que vino Pinhas, el nieto de Aarón Cohen, que él en ese momento no era Cohen, porque Cohanim era Aarón y sus hijos, y Pinhas ya había nacido. Entonces él, por ley de herencia, no había recibido el pacto del sacerdocio. Pero a causa de su valiente acción, Pinhas, está escrito, vengó la furia de Dios y mató en forma también milagrosa al príncipe de la tribu de Efraín y a la princesa del pueblo de Moab, y ensartándolos justamente en el momento en que estaban pecando, porque el tema que la forma en que quería hacer caer Bilam, al no poder ser maldecido por el profeta que había mandado, pero la forma que Balak había establecido, el rey de Moab, para matar al pueblo de Israel, fue hacerlos pecar con idolatría. Y para que caigan en idolatría, como hicieron, primero mandaron a sus princesas, a sus mujeres, para hacer pecar a los hombres, y así, tentándolos con el sexo, los hacían pecar con idolatría. Y de esa manera queriendo debilitarlos. Entonces hubo una plaga, una mortandad muy grande de muchas personas, y entonces vino Pinhas y mató a esta pareja con una lanza, y ahí paró la plaga. Como consecuencia de todo esto, decíamos, Pinhas recibió el pacto, el Brit Shalom del sacerdocio, el pacto de paz y el pacto del sacerdocio, y justamente porque él actuó en forma espontánea, porque Moshe Rabbeinu no sabía cómo hacer para pagar la plaga. No sabía, mejor dicho, es como que se había olvidado cuál era la forma en que tenía que ser juzgada la persona que pecaba de esa manera. Entonces fue Pinhas y le dijo, los que hacen esto merecen la pena de muerte. Entonces Moshe Rabbeinu estuvo de acuerdo, y entonces le dijo, el que trae la ley, que sea el que la ejecute. Así fue que Pinhas lo hizo. O sea, no es que hizo un acto impensado y fue y corrió y hizo algo sin consultar, sino que al contrario, él sabía cómo era lo que tenía que hacer, pero sin embargo primero fue a Moshe, y Moshe le dio la autorización para actuar. Siempre que hay una gran matanza,
Akadosh Baruj Hu le pide hacer un censo al pueblo de Israel. Entonces, cuenta la Torá en la Parashat Pinhas, después de relatar el hecho, que el pueblo de Israel es contado de acuerdo a las familias, a las tribus, y entonces encuentran que hay 600.000 hombres que podían salir a la guerra, de 20 años para arriba, hasta 60. Y entonces, en el versículo 52 del capítulo 26 del libro de Bamidbar, que estamos leyendo, en la Parashat Pinhas, que es lo que se leyó el día tercero de la semana anterior, la tercera Elías, leída en Shabbat, dice así: Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, y habló Abaye a Moshe diciendo: La Ele Yahalek Aaretz Benojalá Bemispar Shemot. Bienvenidos a todos los que van llegando. Una vez que termina el recuento de las personas, dice, y a ellos vas a dividir la tierra, la vas a repartir en una herencia de acuerdo al número de sus nombres. Entonces, luego viene toda una serie de instrucciones. La Rab Tardé Najalató, Belameat, Tamid Najalató, Ish Lefi Pekudav, Yutan Najalató. Dice, a los que son muchos vas a darle una herencia mayor, y a los que son pocos les vas a dar una herencia menor. Cada persona de acuerdo a su a la cantidad de sus familias vas a dar su porción. Entonces, dice Rashi, a la tribu que tenía una mayor población, entonces se le daba una porción mayor. Y a pesar de que las porciones, como ustedes ven acá en el mapa, no todas las tribus no recibieron cada uno de acuerdo, no recibieron todos lo mismo, sino que cada uno recibió de acuerdo a la cantidad de personas que componían su tribu. Entonces pregunta Rashi, ¿acaso no lo hicieron de acuerdo con el Goral? ¿No lo hicieron de acuerdo con un sorteo? Sí, esto fue hecho de acuerdo con un sorteo. Pero sin embargo, este sorteo era por Ruach HaKodesh. ¿Qué quiere decir con Ruach HaKodesh? Como está explicado en el Talmud, en Baba Batra, Eleazar HaKohen estaba allí parado, el hijo de Aarón, que era el Kohen Gadol en ese momento, y estaba vestido con los Urim de Tumim, las dos piedras, una que estaba de cada lado, y decía, y aparte tenía el pectoral, con las 12 piedras, con las 12 tribus, y entonces de acuerdo con eso él decía y determinaba con Ruach HaKodesh, con poder de profecía, qué le correspondía a cada uno. Entonces, por un lado decía, el Cohen decía por Ruach HaKodesh, pero también era por sorteo. ¿Cómo era el sorteo? Alguna vez lo explicamos esto.
se tomaban 2 recipientes, y así es como deben ser hechos todos los sorteos. Cuando se quieren repartir premios o se quiere repartir cualquier cosa, se toman 2 urnas, y en esas urnas se pone el nombre de todos los participantes. Entonces, por un lado, estaba puesto el nombre de las 12 tribus, y por otro lado estaba puesto el nombre de las 12 porciones de tierra. Y no solamente eso, dentro de las 12 tribus también estaban los nombres de cada familia. Y del otro lado también estaban las porciones de tierra de acuerdo al número de las familias. Entonces se sacaban 2 papeles, uno de cada lado, y primero se sorteaba en general lo que le correspondía a cada tribu. A la tribu Yehudá le correspondía esta parte de la tierra, a la tribu de Naftalí esta parte de la tierra, etcétera, etcétera, y así se iba repartiendo la tierra. Y como todo eso era manejado por providencia divina, por Dios, entonces también surgió que no solamente a cada uno le tocaba lo que le tocaba, sino que le tocaba en proporción a lo que a la cantidad de gente que tenía cada tribu. Y no solamente eso, sino que, como ustedes saben, cada tribu tenía una especialidad. Había algunas tribus que les gustaba comerciar, otras tribus eran expertos en criar ganado, otros eran expertos en cultivar el olivo, otras tribus eran expertas en el estudio de la Torá. Por supuesto estaba la parte de Binyamin, donde estaba el Beit HaMikdash. Estaba la parte de Dan, donde había gente guerrera y había jueces, etcétera, etcétera. Y entonces, a cada uno le correspondió también, por providencia divina, una parte de la tierra, y como ustedes saben, la tierra de Israel tiene montañas, tiene desiertos, tiene parte de mar, tiene parte de valles muy fértiles. En esa época no era exactamente como era hoy, era una zona mucho más fértil, pero de todas maneras tiene todo tipo de climas y geografías. Entonces a cada tribu le correspondió también, dentro de su porción, una tierra que estaba dotada de aquellas cosas que cada tribu tenía en especial. Ustedes se acuerdan que antes de estar en la tierra, Menashe, Gad y Rubén pidieron que también querían tener esa parte de la tierra que estaba fuera de Eretz Israel. Eretz Israel estaba del lado occidental del Jordán. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, está bien, se lo vamos a dar, porque además, como ustedes ven, aquí era la parte donde vivía el pueblo de Amón y de Bashán, y todo eso, y Moab, que es el que estamos hablando ahora, y todas estas tribus, todos estos pueblos no quisieron hacer paz, no quisieron dejar pasar al pueblo de Israel, y por eso el pueblo de Israel tuvo batalla con ellos. Los vencieron, entonces eso ayudó también a que las tribus estas se puedan asentar del lado oriental del Jordán. Entonces pasó a ser parte también de la tierra de Israel. Toda esta parte del norte, que hoy es parte del Líbano, aquí al oeste es parte de Siria y parte de Jordania,
Luego aquí es parte del desierto del Sinaí, donde está Yehudá, donde también hay parte de Arabia Saudita. En todos los límites de la tierra de Israel, como ustedes ven, llegaban hasta Siria, hasta Irak, donde estaba el Tigris y el Éufrates. O sea, cuando entraban a tierra llegaban a esta zona que era más bien el Lebanon, y acá está el lago Kineret, y acá está Sfat, más o menos, un poco parte del Líbano, y luego David siguió con las guerras y conquistó hasta Irak y otras partes. Entonces, como vemos, la repartición de la tierra de Israel fue hecha de acuerdo con la lógica, y también fue hecha de acuerdo con algo que está por encima de la lógica, que es la lotería. Hoy en día, en que estamos en lucha para poder recuperar toda esta tierra, se nos dice que en realidad toda esta tierra no nos pertenece, porque ya hace 2000 años fuimos expulsados de allí. Pero sin embargo, nunca el pueblo de Israel y Dios dejaron el pacto, sino que fuimos expulsados por pueblos extraños. Y durante 2000 años estuvimos rezando todo el tiempo para volver a la tierra de Israel. Y ahora, al final del exilio, estamos en condiciones ya de cumplir con todas las leyes, si tenemos además el coraje y el valor de hacer que el Estado de Israel se transforme no solamente en una nación como todas las naciones, sino que se transforme en un Estado de acuerdo con las leyes de la Torá, o sea, un reino, volver a reconstruir el reino. En el segundo templo, hace 2000 años, ya había nada más que la tribu de Yehudá y Binyamin, parte de Binyamin, donde está el Beit HaMikdash. La parte norte de lo que se llama el reino de Israel, eso se llama el reino de Yehudá. Por eso, todas estas 10 tribus que se fueron al exilio ya en el primer templo, se expandieron por el mundo y desaparecieron. Y los que quedaron fueron los del reino de Yehudá. Por eso todos los que estamos hoy en día, que sabemos que somos judíos, nos llamamos Yehudim. De todas maneras, hoy el término Yehudí o judío es algo general. No es solamente para los que pertenecieron al reino de Yehudá, sino que es para todo el pueblo de Israel. Y Bezrat Hashem se están empezando a encontrar algunas tribus perdidas, de las que se perdieron allí en el segundo templo, en el primer templo. Y ellos también son Yehudim, pero de todas maneras, la denominación general de todo nuestro pueblo se llama Benei Israel, los hijos de Israel, o Am Israel, el pueblo de Israel, que vive en la tierra de Israel, Eretz Israel. Y como ustedes ven, estamos leyendo cómo el pueblo vino a conquistar toda esta zona. Entonces se nos puede llegar a decir que toda esta zona también fue conquistada, que antes había otros pueblos. Tantas veces hablamos de los 7 pueblos que había antes en la tierra de Israel, además de estos que están alrededor. Pero la conquista de esa tierra fue ordenada por Dios en la Torá. Entonces, aquellos que no creen en la Torá dicen, bueno, está bien, en tu Torá está escrito, pero eso lo crees vos. Sin embargo, todas las religiones que luchan por este pedazo de tierra también creen en esa Torá. Entonces, si nosotros vamos a los que verdaderamente creen, a los sabios de aquellas religiones, entonces le podemos demostrar, sobre todo a los musulmanes, a los cristianos no les sirve de nada demostrar, porque ellos todavía piensan que
el pueblo de Israel no tiene el pacto con Dios y que ellos tienen un pacto nuevo. Pero eso sí es invento de ellos. No está escrito en ningún lado, salvo en los libros que ellos inventaron y en los cuales también hay muchas diferencias entre ellos. El asunto es que Dios no cambia de opinión y el pacto es eterno, como está escrito en la Torá. Entonces, incluso los cristianos y los musulmanes que saben que el libro de la Torá es cierto, allí está escrito que con el pueblo de Israel es un pacto eterno, que no se destruye nunca. Ahora, puede venir gente, como viene ahora, a atacarnos, y nos dice que no, que en realidad, si no cumplimos los preceptos, entonces la tierra no nos pertenece. De acuerdo con la naturaleza, puede llegar a ser cierto, como vimos recién, que la tierra fue repartida de acuerdo con algo lógico, de acuerdo con lo que cada uno necesitaba y merecía. Pero también vemos que esto fue repartido de acuerdo con la lotería, de acuerdo con un sorteo. Y el sorteo es algo que está más allá de la lógica y que está más allá de cualquier condición, de merecimiento e incluso de herencia. De todas maneras, para que ustedes sepan, si nos vienen a decir que nosotros no merecemos la tierra porque no cumplimos, siempre el pueblo de Israel siguió cumpliendo con la Torá, aunque no 100% todo el mundo, pero siempre hubo un gran porcentaje del pueblo de Israel que cumplió con la Torá. Pero de todas maneras, por ser parte del pueblo de Israel, incluso aquellos que no cumplen con la Torá tienen el derecho y tienen el, el, el derecho y la herencia de tener parte de esta tierra. Hay algunos que dicen que nosotros también conquistamos estos pueblos y los matamos. En la Torá está escrito que es una orden de Dios que había que hacerlo. Incluso está dicho que no fue por nuestro mérito que ellos tenían que salir de esta tierra, los 7 reyes con sus pueblos que había aquí, sino que era por su maldad. Pero de todas maneras, ¿qué derecho tiene un pueblo a matar a otro y sacar de la tierra? Entonces nosotros también podría ser que somos invasores de esta tierra cuando entramos después de salir de la tierra de Israel. Por un lado, o sea, de todas maneras la Torah es eterna y todo el mundo sabe que la Torah es verdad y Dios nos dio esta tierra a nosotros. Pero de todas maneras, Abraham, Isaac y Jacob ya vivían aquí y Abraham compró la parte aquí en Marata Maspelá y siempre hubo partes de la tierra que pertenecieron directamente y fueron compradas para el pueblo de Israel. Pero incluso si eso no es suficiente, nos pueden decir que todos los pueblos cananitas que habían acá, ellos estaban antes que Abraham viniera, y que de todas maneras Abraham compró una pequeña porción. Pero ustedes tienen que saber que en la Torá está escrito Arur Amán, porque Arur Canaán. Canaán fue uno de los hijos de Noah, de los nietos, sí, que fue maldito porque pecó con su padre. Y uno de los nietos de Noah. Y entonces, incluso desde ese punto de vista, Canaán
no merecía tener esa tierra, porque él la robó. ¿De quién la robó? Cuando toda la humanidad desapareció de la tierra con el diluvio, quedaron Noah y sus 3 hijos. Estaba Shem, Yafet y Het. Y Ham, perdón. Ham entonces heredó toda la parte de África y todos los pueblos de Europa como Ashkenaz y todos esos lugares. Yafet es lo que son los pueblos romanos. Y Shem, o sea, de donde nosotros venimos, recibió esta tierra. Entonces, de todas maneras, la tierra de Israel pertenece incluso desde el principio al pueblo de Israel. Así que digan lo que digan y se remonten a donde se remonten, la tierra de Israel es nuestra. Incluso las Naciones Unidas reconocieron que parte, aunque no todo, parte pertenecía al pueblo de Israel. Pero de todas maneras, durante todos los siglos siempre hubo familias, hubo población en la tierra de Israel para que no puedan decir que hubo alguna época en que un judío no estuvo pisando la tierra de Israel como muestra de querer estar y mantener la herencia. En cambio, los otros pueblos que hubo vinieron, conquistaron, y en realidad tampoco nadie le dio mucha importancia como tierra en sí, solamente como tierra como para pasar de tránsito, para ir de occidente a oriente y viceversa, pero valor a la tierra en sí como tal, solamente el pueblo de Israel se lo dio. Y eso lo vimos también en nuestra última época. Así que B'ezrat Hashem, vamos a ponerse de acá para que Akadosh Baruj Hu mande el Mashiach y toda la tierra de Israel pronto esté reunida con el Yerushalayim y la Kodesh, con todos los pueblos, con todas las tribus de nuevo, y con Yerushalayim reconstruido, con el templo, y las piedras, con el arca y los korbanot y todo lo que buscamos siempre. Entonces, como ven, hay que vivir con el tiempo, porque la Perashá de la semana nos enseña constantemente acerca del momento en que vivimos. Como les decía, estamos viendo una época bastante dura. Hasta ahora, en los últimos años, incluso desde que yo vivo en Israel, siempre hubo guerras, pero nunca hubo, como en esta última época, peligro en todo el territorio. En este momento, en todo el territorio de Israel, se sienten sirenas y caen cohetes. Incluso hubo algunos que vinieron desde el norte, del Líbano, del Hezbollah. Además, acá en la franja de Gaza, que es más o menos por esta zona, tienen cohetes para llegar ya hasta Ranana y hasta el norte de Israel. Así que no hay ningún lugar que esté libre de todo esto. Incluso más al norte, hacia el sur, donde está Eilat. Otro tema que también confunde mucho a la gente es el nombre que le dan a los árabes que viven en esta zona y que se autoproclaman palestinos. Los mismos musulmanes dicen que nunca existió dentro de los musulmanes, dentro de los árabes, un pueblo que se llame Palestina. Palestina es un nombre que se le dio cuando estaba bajo toda esta zona, todo el Medio Oriente estaba bajo el dominio de los ingleses, y le dieron el nombre Palestina porque, como ustedes ven aquí, en la zona de Gaza, había un pueblo que eran los filisteos. Acá, como ustedes leen, Pei Lamed Shin Taf, dice Peleshet, donde vivían los filisteos.
Entonces, una transliteración era filisteos, y por eso esto se llamó Palestina. Entonces nosotros podemos decir tranquilamente que si ellos se llaman palestinos, en realidad todos los que vivieron aquí se llamarían palestinos, también los judíos. Pero ellos tomaron el nombre palestino como para hacer pensar que hay un pueblo diferente que pertenece a esta tierra. Pero sin embargo no hay ninguna diferencia entre los árabes que viven dentro de la tierra de Israel o en esta zona donde está Yehuda Shomron, lo que se llama el West Bank, la parte occidental del Jardín y Gaza, con el resto de los árabes que hay en todo el mundo. Y en realidad no los árabes, sino los musulmanes, porque no todos los musulmanes son árabes. Entonces toda esta zona estaba repartida como parte de Jordania cuando los ingleses se fueron. Cuando los ingleses estaban allí, le dieron al rey de Jordania y luego se decidió separar esta parte para el pueblo de Israel a principios del siglo, con un acuerdo que se llamaba la Declaración Balfour, donde todo esto era nada más que para los judíos. Pero después se arrepintieron, hubo una lucha entre las potencias, etcétera, etcétera, y se le dio nada más que una pequeña franja, donde ustedes conocen el mapa de la tierra de Israel. Acá en la parte más poblada de Israel es una pequeña franja pequeñita, y toda esta zona se la quieren dar, se la fue dada a los árabes, a los musulmanes y también aquí. Como ustedes ven, aquí no se ve la parte sur donde está el Mar Rojo, en el Golfo del Mar Rojo, porque la tierra de Israel original no llegaba hasta allá. Entonces lo que hoy es la ciudad de Eilat, en realidad no es considerada parte de la tierra de Israel, de acuerdo con el Salahot y con un montón de temas, de acuerdo con la Torá. En Eilat se considera fuera de la tierra de Israel. Entonces todas las leyes que estudiamos la última vez, las leyes de Shemitah, de Orlá, de Yobel y todas esas leyes, no se cumplen ahí en el sur. Bueno, si tienen alguna pregunta, vamos a hacer un intermedio musical para escuchar esta parte. Ustedes conocen esta melodía seguramente, es parte de las tefilot, que dice Ashreinu matov chelkeinu, felices de nosotros, qué buena es nuestra porción. Ashreinu matov chelkeinu, umanaim yerushateinu, umanaim goraleinu, y qué lindo que es nuestro goral es nuestra suerte, eso que hablamos recién con el sorteo, el goral, y que umanaim goraleinu, y qué linda nuestra herencia. Y vamos a escuchar esta melodía en la voz de un cantante muy famoso aquí en Israel, que se llama Mendy Yerufé, un cantante de Chabad, que vive aquí justamente en Rehovot y es amigo nuestro. Y es una versión solamente vocal, que la escuchamos, especialmente para escuchar melodías, música. Asleinu, 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 Matoy Tokeinu, Asleinu, Asleinu, Matoy Tokeinu, Asleinu, 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 Matoy Tokeinu.
¿Escucha bien? Hashem olach, b'terem